es algo previo incluso a esta crisis del COVID-19, y además esta cantidad, digamos, de olas autoritarias que venimos padeciendo en la región. Como bien les decía, hoy tenemos a tres panelistas de tres países que, a mi modo de parecer, son clave para la región y que han enmarcado además ese eje, países que forman parte de ese eje, de ese socialismo del siglo XXI. Bueno, Bolivia, que ahora está en un proceso de transición, saliendo de eso, pero que hasta hace muy poco estaba sumergida en esa autocracia de Evo Morales, y ahora que también, bueno, en este proceso de pandemia los toma en una transición y además en un periodo próximo también a unas elecciones. Vamos a conversar un poco sobre eso también. Tenemos también a Nicaragua, ¿no?, que sigue sumergida en esa férrea y atroz dictadura de Daniel Ortega, y por supuesto Venezuela, ese fenómeno tan único que se encuentra en nuestro hemisferio, ¿no?, donde se encuentran aglomeradas además las peores mafias criminales de todo el mundo, tantos países que confluyen y se encuentran en el territorio venezolano, con muchos intereses, como bien lo describía hoy temprano María Corina Machado en sus palabras de bienvenida y de introducción. La idea de esta sesión es que conversemos, claro, sobre la perspectiva a futuro que tienen nuestros invitados de hoy sobre sus respectivos países y qué están haciendo además nuestros aliados para confrontar esos autoritarismos latinoamericanos que hemos estado padeciendo, que se ha estado haciendo a lo largo de estos años en la región. Nuestros invitados de esta sesión, como bien saben, bien claro está, son Yanis Bacadaza, de la Human Rights Foundation de Bolivia, que se encuentra precisamente ahora en Santa Cruz. También tenemos a nuestra querida amiga Rocío Guijarro, de Se Dice Libertad, está también en Venezuela, en Caracas, así que ahí tendremos, hay que ser pacientes si tenemos algún problema con la conexión, porque son precisamente países en los que la conexión a internet no es muy buena, así que tenemos ese detalle pendiente ahí. Y por supuesto, Félix Maradiaga, de la Fundación Libertad de Nicaragua. Vamos a dar inicio entonces, vamos a hacer una dinámica donde cada uno pueda presentar brevemente su temática y su perspectiva respecto de estos puntos que estábamos conversando al inicio. Vamos a comenzar con Yanis, si podemos avanzar, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonella, y a todas las personas presentes. Muchísimo gusto. Mi nombre es Yanis Bacadaza, soy una activista de derechos humanos boliviana, también manager del Freedom Fellowship en la Human Rights Foundation y partícipe en primera persona de todas las crisis que ha tenido mi país en el último año, que han sido 3. Así que muchas gracias por el espacio, primero para dar un poquito de contexto de qué es lo que está ocurriendo en Bolivia y la importancia justamente de la solidaridad en el pueblo latinoamericano en este momento. Nosotros sufrimos una crisis ecológica tremenda, cortesía de las leyes ecocidas del gobierno de Evo Morales el año pasado. A raíz de esto se movilizaron protestas de más de 1 millón de personas en un país de 11 millones de personas, que terminaron iniciando una campaña de desobediencia civil a raíz del fraude electoral que se da el 20 de octubre del año pasado durante el gobierno de Morales, que intentaba quedarse en el poder ganando en primera vuelta con un fraude que fue increíblemente grotesco. La OEA lo confirma, pero los bolivianos lo vimos con nuestros propios ojos aquí primero. Y bueno, a continuación de esto se dan 21 días de desobediencia civil, Evo Morales renuncia a su posición el 10 de noviembre y 2 días después asume Yanine Áñez, quien es hoy la presidenta constitucional de Bolivia. Ella, a contrario a lo que se ha dicho a veces en prensa, era la siguiente persona en el orden constitucional que debía asumir, entonces es por eso que ella, siendo parte del Partido Demócratas, que es el partido de oposición más antiguo actualmente en Bolivia, asume el liderazgo y nos llevan hacia esta transición que ha sido completamente interrumpida por la pandemia del COVID. Inicialmente las elecciones tenían que darse el 3 de mayo y ya se ve una desestabilización del proceso de transición en el momento en el que Yanine Áñez
nuestra actual presidenta anuncia el 25 de enero que ella también quería ser candidata y es ahora una candidata a las elecciones, lo cual ya pone un poco de duda sobre la legitimidad de este gobierno de transición y con mucha razón. Y más adelante, a medida que los primeros casos del COVID se desarrollan en Bolivia, en la fecha del 10 de marzo, podemos ver que se tiene que suspender las elecciones, la fecha no ha sido definida todavía. Algo muy importante entender en Bolivia es que mientras el Ejecutivo, los ministerios y la presidenta son de un partido de oposición, el MAS, el partido de Evo Morales, aún tiene el control de la Asamblea Legislativa. Entonces ellos han usado esta herramienta muy bien para desestabilizar al país y para abrir juicios de responsabilidades contra distintos miembros del Ejecutivo en este momento, incluyendo uno que también tiene mucha razón de un caso de corrupción que se ha descubierto durante este gobierno en la compra de respiradores hace 2 semanas, respiradores que no hay en Bolivia y que tenían un sobreprecio de millones de dólares. Así que el panorama actual para Bolivia es muy complicado porque estamos en una transición que está en suspenso, hay mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo van a ser las elecciones, la Asamblea Legislativa quiere que sean en agosto, pero en agosto estaríamos en el punto más alto de la curva del coronavirus, y al mismo tiempo hay estos casos de corrupción que sociedad civil con mucho motivo los está exponiendo porque tenemos que pedir transparencia de este gobierno de transición. Pero esto también ha dado espacio para que el MAS nuevamente indique que el coronavirus es una enfermedad inventada por la derecha y por el gobierno. A raíz de esto movilice protestas violentas en contra del gobierno. Y encima de esto hay una muy legítima molestia a nivel social porque al ser un país que el 80% de nuestra economía es informal, la gente que vive del día, como decimos en Bolivia, no tiene acceso a esa comida al día de hoy en la pandemia. Entonces, desde un análisis más personal de qué es lo que hemos estado haciendo, creo yo que es importante darse cuenta de que las transiciones es justamente donde a nivel estadístico hay mayores fracasos, no solo en Latinoamérica, sino en la historia de las revoluciones de los últimos 100 años. Es muy importante la solidaridad regional. No sabemos si vamos a contar con el mismo número de veedores que teníamos en mente anteriormente para las elecciones, ahora que el COVID ha golpeado a todos los países de la región de una forma tan dura. Y para nosotros como sociedad civil es muy importante que exista este acompañamiento, porque lo que se ve ahora desde el lado del MAS es que va a haber un intento de boicot o de protestas violentas durante las elecciones. Y finalmente, con esto ya voy cerrando, el énfasis que tiene que haber hacia la sociedad civil, porque en este momento el gobierno de transición puede perder mucha legitimidad y el MAS puede intentar instalar un régimen autoritario nuevamente de una forma muy fácil, ya que nuevamente hay mucha desestabilización en el momento actual, y es por eso que como comunidad internacional es importante recalcar las voces de aquellos quienes han sido partícipes de esta revolución. Se cree de forma errónea que estaba centrada en una o dos figuras desde Santa Cruz, eso es falso, hubieron protestas a nivel nacional con un liderazgo descentralizado, y en la medida en la que no se pueda apoyar a Bolivia para que verdaderamente se logren elecciones justas y limpias este año, ese autoritarismo de una forma muy fácil se puede esparcir hacia otros países de Latinoamérica. Entonces este no es un problema de Bolivia, como tampoco lo era de Venezuela, como tampoco lo es de Nicaragua, sino un problema en el que todos tenemos que participar, apoyando también no solo a los partidos políticos, sino también a la gente que está trabajando desde sociedad civil. Bueno, muchas gracias, Yanis. La verdad que bien interesante tu perspectiva y tu resumen, ¿no?, sobre la situación y la fragilidad, además institucional, que nos muestra este proceso, después de, por supuesto, ¿no?, tantos años de un gobierno populista, socialista, como lo fue el régimen de Evo Morales, ¿no?, que incluso llegó a decir que era su derecho humano la reelección y esa manera de permanecer ilimitadamente en el poder. Estoy totalmente de acuerdo en este concepto que bien señalaste de la importancia de esa solidaridad latinoamericana. Claro que estamos también en una coyuntura en la que esta pandemia, esta crisis del COVID-19 ha hecho que cada país se centre principalmente en la situación interna o en el proceso sanitario, incluso de cada uno de los países. Y por supuesto esto también ha hecho que en aquellas naciones que venían en un proceso de transición, como bien lo decís con Bolivia, pero también creo que es importante remarcar el caso de Venezuela,
en un proceso tan importante y en un momento tan crítico como el que estaba pasando, ¿no? Mundialmente, Venezuela con los ojos del mundo, por varias ocasiones puestos en el territorio venezolano, y ahora enfrentarse a una situación como esta, con una pandemia en la que los ojos claramente salen de esas situaciones internacionales y se ponen más en esta coyuntura de la pandemia. Así que esa es una temática que me parece que luego la podemos trabajar un poco más, la idea de tal vez repensar la importancia de la institucionalidad o la fragilidad incluso institucional que tiene América Latina y cómo reconstruir las instituciones y el Estado de Derecho una vez que pasamos y atravesamos esos procesos de transición y de salida de estos regímenes autocráticos y populistas que venimos enfrentando en nuestra región. Además, aprovecho para remarcar, si tienen preguntas también, las vayan dejando en el chat. De todos modos, al final vamos a hacer unos 25 minutos de preguntas y respuestas, así que también ahí vamos a poder interactuar. La idea es que esto también sea bastante dinámico, donde el resto de los participantes puedan interactuar con los oradores. Ahora le voy a pasar la palabra a Rocío Guijarro, de Se Dice Libertad, que también gran amiga de la causa y de las ideas de la libertad, que lleva años, ¿no? Décadas haciendo una labor incansable a favor de la libertad, no solo de Venezuela, sino de toda América Latina, ¿no? Como bien mencionaba Yanis, yo creo que estos procesos son, y nos muestran la importancia de tener esa solidaridad latinoamericana que es fundamental, ¿no? Porque si un país se desestabiliza, el resto, como bien sabemos, cae dentro de los peligros, ¿no?, que puede representar el populismo con estos grupos de Puebla, con el Foro de Sao Paulo. Así que le paso la palabra a Rocío Guijarro para que nos cuente sobre la situación de Venezuela. Muchísimas gracias, Antonella. Gracias a Atlas Network, que siempre nos conecta, así sea virtual o presencial. Un saludo a mis colegas que están conectados aquí en esta reunión, y a mi querida Antonella, que sabe más de Venezuela que yo, como ustedes la han oído por el mundo entero, refiriéndose al caso venezolano. Y bueno, amigos todos, espero que la fuerza esté con todos ustedes, porque de verdad son momentos bastante difíciles. A mí siempre me gusta comenzar con la frase de Jefferson que dice: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Porque a veces se nos olvida esa frase tan contundente y tan importante, porque creo que cuando estamos en zonas de confort, pues no le ponemos mucha atención y hay que estar atentos. Nos convoca este panel por la frase y la presentación que hizo el año pasado Manuel Hinz sobre el debilitamiento de la democracia liberal y el compromiso con ella en nuestra región. Y yo, reflexionando sobre eso, me preguntaba, y aquí hay jóvenes venezolanos conectados, que si ellos sabían lo que era una democracia liberal. Cuando Chávez llegó eran unos niños de 8, 10 años, nunca han vivido una democracia liberal, no saben que la democracia liberal se fundamenta en lo que tú decías, Antonella. Los principios fundamentales son el Estado de Derecho, el respeto de las instituciones, la libertad individual, el respeto a los derechos de propiedad. Pues los jóvenes venezolanos, una moneda sana, los jóvenes venezolanos no saben qué es eso. Entonces toca pues pasar por allí en un trabajo contundente también de informar, educar, como decía John Stuart Mill, ¿no?, que la democracia nos compromete y una de las cosas más importantes es la educación. En el libro Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, ellos dicen: a pesar de las inmensas diferencias entre ellos, Hitler, Mussolini y Chávez siguieron rutas hasta el poder que comparten similitudes asombrosas. Además de ser en los tres casos desconocidos, capaces de captar la atención pública, todos ellos ascendieron al poder porque políticos de la clase dirigente pasaron por alto las señales de advertencia y o bien les entregaron el poder directamente, como a Hitler y a Mussolini, o bien les abrieron las puertas para alcanzarlo, como el caso de Chávez, ¿no? Un libro muy interesante de Levitsky y Ziblatt, que se los recomiendo. Y lo que ha hecho el coronavirus es exacerbar lo que ya venía mal en algunos países como Venezuela.
dándole un nuevo ropaje de legitimidad a las medidas intervencionistas, las medidas de confinamiento y la paralización a causa del COVID, nosotros le llamamos aquí el tiranovirus, es como matar un virus con una bomba atómica. El coronavirus genera riesgos nuevos para la libertad y también aviva, como lo hemos discutido en estos días en Atlas, las restricciones contra el individuo que ya venía fraguándose hace tiempo. Como novedad, yo creo que el coronavirus añade un derecho de propiedad que los ciudadanos estamos valorando cada vez más, estando incluso dispuestos a sacrificar libertad por protegerlo, que es la salud y el tema sanitario. ¿Y qué estamos haciendo en Venezuela para contrarrestar, además de todo lo que contaba María Corina esta mañana, que tenemos años confrontando lo que está siendo novedoso a lo mejor en muchos de sus países, menos en los de mis colegas que me acompañan en este panel, que es el deficiente acceso a servicios de salud, la escasez, los controles de precios, el confinamiento voluntario, no por un virus, sino por la violencia desbordada que vive Venezuela desde hace años, hace 20 años. El declive económico impulsado por medidas económicas del gobierno, valga la redundancia, que nos ha llevado a una devaluación del casi el 100% de la moneda, que prácticamente ya no existe porque tenemos una dolarización de facto. El gobierno está sin dinero y ahora importa gasolina porque la escasez de gasolina es gravísima, cosa que esta pandemia también le ha ayudado a este gobierno porque le ha permitido confinarnos y entonces nos tiene en la casa controlado con la escasez de gasolina que hay, que además no permite traer los alimentos a las medicinas a la casa de los venezolanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como centro de ideas? Aquí también en el público está Sari Levy, que nos apoya a nosotros en CEDICE y trabaja con nosotros. Hemos hecho un trabajo de convocar, educar y además en estos momentos estamos trabajando con todas esas organizaciones intermedias como nosotros, como centros de estudio, como gremios empresariales, como asociaciones de vecinos, porque es el momento de la lógica de la cooperación social, como también se le llama al liberalismo y a la economía libre. Es el momento de apelar a estas instituciones más cercanas al ciudadano, que como decía Edna Jaime ayer, son las que van a exigir rendición de cuentas, son las que van a exigir más transparencia en una pospandemia que va a ser una normalidad distinta. Así que ahí estamos haciendo un trabajo con estas organizaciones de convocarlos, de transmitirles los principios, de hacerles ver que son ellos los que mueven la sociedad, porque es importante destacar que los partidos políticos son parte de estas asociaciones intermedias. Gracias a Dios en Venezuela ya existe uno que está llevando la bandera de nuestros principios, porque ellos son los que van a llevar a la acción esos principios que nosotros tanto trabajamos y tanto divulgamos, porque tienen además la vocación de poder y la vocación de hacer, porque nosotros desde nuestro ámbito hacemos, promovemos para que esa élite que va a dirigir el país tenga la posibilidad de hacerlo. Y los ciudadanos tenemos que exigir. A mí lo que me preocupa de esto es que estas iniciativas se vean entorpecidas por el miedo al contagio, porque después que salgamos de esto y que ya podamos ir saliendo a la calle, pues vamos a tener mucho miedo de estar en contacto con otras personas, de subirnos a un avión, de ir a cualquier teatro o cualquiera de estas actividades que antes nos gustaban mucho. Porque esa exacerbada defensa del aislamiento y la concepción egoísta de la salud favorecida desde el gobierno va a sembrar mucha desconfianza entre nosotros los ciudadanos. Y es una gran innovación que está promoviéndose durante esta epidemia, pues. Pero no creo que decaiga ese espíritu ciudadano producto del orden espontáneo, de la capacidad que tenemos los individuos para salir adelante. Y yo creo que la pandemia pues es una oportunidad, especialmente para nosotros los think tanks que promovemos estas ideas, para prepararnos, anticiparnos y tener esa visión transformadora de largo plazo que nos va a permitir promover esas políticas públicas en áreas que a lo mejor antes no habíamos tocado, como las herramientas tecnológicas que no las habíamos usado con tanta frecuencia y con tanta posibilidad de sacarles provecho, ¿no? El tema sanitario, a lo mejor nunca nos hemos metido en esa área, es el momento.
creo yo. La cuarta revolución industrial nos ha dado todo lo posible para ser más disruptivos e innovadores y reforzar el capitalismo. El último libro de Antonella se llama así, es el antídoto contra la pobreza. Es el capitalismo el que nos va a sacar de esta situación. Están todos trabajando en pro de conseguir esa vacuna, pero además son los privados los que se han echado encima esta pandemia, trabajando infructuosamente para que tengamos todo a la mano. Y además, no podemos dejar que el Estado continúe apropiándose de nuestras vidas. Es el momento del orden espontáneo, de la libertad y la responsabilidad individual, y en eso estamos en Venezuela, pero contundentemente y fuertemente trabajando, Antonella. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras. Yo me quedo con varios comentarios, ¿no? Varios conceptos además que dejaste a lo largo de tu explicación. Me quedaba en el principio también en cómo la juventud venezolana no conoce otra cosa que no sea este tipo de sistema, este tipo de gobierno, ¿no? Que ya ha pasado, digamos, la situación de gobierno y se ha transformado en un régimen atroz, sanguinario, ¿no? Incluso me pregunto, ¿no? Si eso ha pasado en Venezuela en unos, ¿cuánto? Más de 20 años, ¿no? Aproximadamente de un sistema como este. ¿Cuál pudo haber sido el impacto incluso antropológico en países como Cuba, ¿no? Donde ya hay generaciones y generaciones de cubanos que han tenido que convivir con un sistema como ese durante 60 años, es decir, más de medio siglo? Después mencionabas también, ¿no? Cómo muchas veces estos personajes llegan al poder a través de las vías democráticas, muchos de ellos siempre intentando o participando en golpes de estados o participando incluso en gobiernos de facto, ¿no? Yo incluso ahí creo que hay una similitud bastante interesante, ¿no? Con el peronismo y ese chavismo entre Venezuela y Argentina, y claro, ¿no? Yendo un poco más a la situación de coyuntura, cómo esta pandemia le cae como anillo al dedo, ¿no? A los gobiernos populistas que buscan aumentar el poder y que buscan ese poder absoluto, ¿no? Que como nos decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces los liberales y los think tanks y todos los amigos de la libertad hoy más que nunca tenemos que estar alerta de los peligros, ¿no? Que puede representar que estos gobiernos en la región adquieran ese poder absoluto por el que siempre han, digamos, tenido ansias, ¿no? Además, cómo son países, e incluso por eso a mí me llama mucho la atención en este sentido lo que es Venezuela, lo que es Nicaragua, ¿no? Que ahora lo vamos a tener a Félix comentándonos al respecto, pero países, digamos, en nuestra región latinoamericana en los que un buen porcentaje de la población, de la ciudadanía, tiene que vivir del día a día, ¿no? Y cómo será el impacto económico dentro de lo que se mueve, ¿no? en esta coyuntura, en esta pandemia y en estas cuarentenas extensas, ¿no? Que parece ser que vamos de 2 semanas en 2 semanas y es una cosa interminable, ¿no? Al menos en el caso argentino también ya vamos por un proceso demasiado largo, ¿no? Con una de las cuarentenas más largas del mundo. Pero bien lo decías, Rocío, yo creo que en esto también tenemos que encontrar ese desafío de ver la importancia de que el liberalismo, que los think tanks se involucren además en otro tipo de temáticas, ¿no? En otro tipo de temas incluso de política pública, como bien mencionabas, repensar esta concepción del sistema sanitario incluso, y otras temáticas de libertades individuales, civiles, por supuesto, políticas y económicas para la región. Ahora le voy a dar la palabra a Félix Maradiaga, de la Fundación Libertad de Nicaragua, para que nos cuente sobre la situación que se está viviendo allí y cómo ve su perspectiva. En primer lugar, quiero agradecer por la oportunidad que Atlas nos da de estar en este espacio virtual tratando de vencer las limitaciones que obviamente está imponiendo esta pandemia. Y el gusto es doble al estar compartiendo este espacio con personas a quienes admiro profundamente por la lucha a favor de las ideas de libertad en el hemisferio. Así que ese es mi pensamiento introductorio. Quisiera rápidamente hacer un preámbulo de la situación de Nicaragua, que obviamente muchos lo conocen, pero creo que no sobra
explicar rápidamente la llegada de Daniel Ortega al poder. Como sabemos, Ortega ha estado ilegítimamente en el poder desde enero del año 2007, luego de varios intentos de regresar al poder, cuando ya en 1990 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, luego de una feroz guerra civil, había sido desplazado a través de las primeras elecciones libres que Nicaragua tuvo en 1990, cuando la señora Violeta Barrios de Chamorro ganó la presidencia con la Unión Nicaragüense Opositora, la UNO, y luego se iniciaron 16 años de transición democrática. Pero ¿cómo llega Daniel Ortega al poder después de 16 años de transición? Bueno, eso es un tema que trasciende por mucho estos breves minutos que tengo acá, pero lo que debo decir es que Rocío nos ha recordado que cuando se baja la guardia en el tema de la defensa de las ideas de la libertad, cuando se asume como una batalla ya ganada, la libertad, es entonces cuando los populismos, cuando los autoritarismos aprovechan esas fracturas en la sociedad para poder reposicionarse. Y fue así que Daniel Ortega, después de pasar durante 16 años en la oposición, llega al poder, dado una división del Partido Liberal en dos facciones. Esas dos facciones juntas hubiesen significado el 62% de los votos versus el 38%, que aún así era cuestionable por parte del sandinismo, pero aún así esas dos facciones liberales se dividieron y Daniel Ortega llegó al poder, y obviamente lo primero que hizo fue cambiar la Constitución, reelegirse inconstitucionalmente, y es así como llegamos a una situación en la cual en abril del 2018 esa indignación acumulada explota en una protesta masiva ciudadana en las calles de varias ciudades de Nicaragua, en gran parte gracias al liderazgo del movimiento estudiantil nicaragüense, que tomó la bandera y se convirtió en la punta de lanza de las protestas. Ortega. Se fue Félix. Creo que se perdió la conexión de Félix. Vamos a esperar a ver si vuelve. El socialismo es así. Bueno, lo avisamos al principio. Todavía presas. A través de la ciudadanía se logró conformar un esfuerzo que es la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Unidad Nacional involucra prácticamente un centenar de distintos grupos ciudadanos para poder articular a una oposición política que previamente estaba totalmente fragmentada. Se dio también un proceso de diálogo con el régimen a través de un grupo ciudadano denominado Alianza Cívica, que fue convocado por la Iglesia Católica Nicaragüense para servir de contraparte en el diálogo durante el año 2018 y una segunda ronda de diálogo en el 2019. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de estos primeros 2 años de lucha? En primer lugar, de que realmente estos regímenes no tienen ninguna voluntad de un diálogo franco y ciudadano. El diálogo fue frustrado y se utilizó para enfriar la calle y para oxigenar al régimen. En segundo lugar, de que es fundamental trabajar de la mano con la ciudadanía en que vean la pluralidad y la diversidad como una fortaleza y no necesariamente la idea de que tenemos que tener un pensamiento monolítico. ¿A qué me refiero con esto? Las dictaduras son altamente eficientes en vender la idea de que un pensamiento político monolítico es lo único que ofrece una cohesión nacional. Y por tanto, las ideas de la democracia que implican diversidad de ideas, tolerancia, que implican incluso opiniones diferentes y a veces expresadas con mucha contundencia dentro de los mismos opositores, eso se ve como fragmentación, como división, lo cual no es así. Es decir, tenemos que trabajar como liberales de manera más contundente en recuperar la importancia de la pluralidad de ideas como una fortaleza de toda sociedad democrática. Ese ha sido el gran reto de Nicaragua, y precisamente por eso inicié recordando que fue la gran fragmentación de la oposición nicaragüense la que ha hecho de que el régimen de Daniel Ortega se venga enquistando aún más.
Daniel Ortega, por otro lado, ha perdido de una forma dramática el apoyo popular que en algún momento tuvo. Probablemente tiene menos del 20% del respaldo popular. Habrá elecciones seguramente en noviembre del año 2021, pero no sabemos bajo qué reglas del juego. Han habido fraudes electorales anteriores y eso resta la confianza en los procesos electorales. A pesar de eso, estamos trabajando muy fuerte en la presión interna y externa para lograr los cambios y las reformas electorales adecuadas para que pueda haber en algún momento un proceso electoral válido. A manera de conclusión, quisiera decirte que la epidemia de COVID-19 ha venido a complejizar mucho más el escenario político nicaragüense. El sistema de salud está totalmente colapsado. El régimen oculta todas las cifras del contagio, ha prohibido que el sector privado de salud importe las pruebas del COVID-19 para poder hacer pruebas al resto de la población y mantiene un control monolítico de la importación a los instrumentos médicos y a los medicamentos como una forma de control a la población. Quisiera decirte que esta pandemia es una enorme tragedia global, pero también es una... Creo que se volvió a cortar justo en la conclusión de Félix. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si puede regresar. A ver, Félix, ¿podés repetir el final que justo se cortó y no te escuchamos? ¿La conclusión? No, simplemente decía de que estaré muy animado de escuchar sus preguntas. Ok, bueno, a ver, yo creo que mencionaste también temas y conceptos cruciales, ¿no? Para entender, digamos, entre los tres panelistas el concepto o tal vez los graves problemas a los que nos tenemos que enfrentar como latinoamericanos. Yo creo que el caso de Nicaragua es muy importante y generalmente, al menos, ¿no? Tal vez en lo que es Cono Sur, no suele mencionarse mucho. Yo creo que Nicaragua es un país bien complejo, con una situación bastante rebuscada, como lo mencionabas recién, Félix, y por supuesto con una dictadura, un régimen dictatorial que ya lleva su tiempo y que ha cometido tantos atropellos que como cada uno lo va contando, ¿no? Y también cuando uno hace un estudio de ese Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla y todas esas máscaras, ¿no?, que usan estos populistas para continuar con esa sociedad ilícita, ¿no?, de negocios que han hecho a lo largo de la región, uno encuentra que hay como un mismo programa de aplicación de estos sistemas a la práctica, digamos, un mismo tal vez modus operandi. Félix, recién hablabas del tema constitucional, ¿no? Como muchas veces se reforman las constituciones, se tocan las constituciones, se crean constituciones nuevas. Bueno, el caso de Venezuela, Rocío, ustedes han tenido, si no me equivoco, 27 constituciones nacionales. Eso es digamos, en términos, digamos, institucionales es un gran golpe, ¿no? Porque cambiar constantemente las reglas de juego para cualquier país es algo totalmente atroz, ¿no? Para la estabilidad de cualquier nación. Y por supuesto nos encontramos con tantos países que incluso llevan en su nombre la palabra república, pero que en la práctica nada tienen de países verdaderamente republicanos, ¿no? Ahora, yo creo que entre los tres panelistas me voy a quedar con algunos puntos, ¿no?, cruciales. Yanis, como hablaba de la importancia tal vez de esta solidaridad latinoamericana y de tener conciencia, ¿no?, del peligro que lleva y que significa para la seguridad internacional o la seguridad incluso del hemisferio, ¿no? Tener a este tipo de sistemas y a estas mafias operando a lo largo de América Latina. Uno muchas veces no es consciente, pero pensar simplemente que tenemos, ¿no?, a millas a país como Venezuela, ¿no?, donde ahí están, donde confluyen, ¿no?, todas esas mafias organizadas, el rol de las guerrillas marxistas de Colombia, la FARC, el ELN, incluso el rol del terrorismo islámico dentro de Venezuela es otro de los detalles que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no?, también para lo que significa, insisto, la seguridad hemisférica.
Después, esto que nos dejaba Félix, de la importancia de la pluralidad de ideas, y por supuesto Rocío, con este concepto o este mensaje de que tenemos que repensar los liberales o los think tanks, ¿no? las organizaciones, cómo nos vamos a involucrar en otros temas que no sean simplemente temas económicos, ¿no? Por eso yo sé que también se dice, hace una gran labor en la difusión de las ideas y la cultura, ¿no? El arte, la importancia de abarcar, digamos, otros temas que no se queden simplemente en el aspecto económico del liberalismo, ¿no? Y que también involucren los derechos de propiedad, ¿no? Por supuesto el Estado de Derecho, las libertades políticas y también las libertades individuales, además de términos de políticas públicas, y generar y brindar soluciones escritas y pensadas de políticas públicas. Ahora, si les parece, voy a dar paso a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. Sí, buenas, una pregunta, ¿me oyen? Buenas. Sí, Orlando, te escuchamos, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Mucho gusto, muchas gracias por las ponencias. Yo preguntaría dos cositas. Primero, en el caso de cada uno de los países que hemos hablado, mundialmente, hoy acaba de salir la estadística, en Estados Unidos tenemos 40 millones de desempleados en 10 semanas, 40 millones de personas que han pedido ayuda de desempleo. En estos países la crisis del coronavirus no ha sido tan grande en estadística, en gran medida porque no están bien medidas. Pero me gustaría ver si cada uno de los panelistas puede hablar un poco sobre cómo espera que se activen las ayudas sociales en cada una de sus geografías. En Venezuela, perverso o no, se ha implementado un portal llamado Patria, que viene, no lo juzguemos por sus fines, sino por sus procedimientos. Funciona muy robusto esa plataforma y ha servido para, incluso antes de donarte el subsidio o bonos que valen $2, te hace una encuesta del coronavirus donde de alguna forma tienes que decirle al gobierno lo que el gobierno quiere oír para tener acceso a tu bono, ¿no? Entonces, un poco me gustaría oír en cada caso, cada país, cómo están sus finanzas. En Venezuela, por ejemplo, hablo del caso de nuestro país, casi no se está hablando de grandes proyectos de expansión fiscal ni nada. O sea, sabemos que en Estados Unidos y en el mundo desarrollado las ayudas pueden llegar hasta niveles de 20% del PIB. O sea, es un poco ver cómo esto puede ser una nueva herramienta de generar esclavitud y herramientas liberticidas vía subsidio. Me gustaría ver la situación de cada país. Creo que Bolivia es un caso, incluso yo en gestión personal de portafolio estuvimos por comprar bonos de Bolivia. Bolivia tenía un desempeño económico estrella bajo Evo Morales. No juzgo a Evo Morales, pero Bolivia era una economía que venía como un cohete, ¿no? No sé cómo está Nicaragua. Acá las noticias que tenemos son de la desaparición del presidente y de los peligros que supone incluso su cónyuge, que puede ser peores que los de él. Y segundo, ya para concluir, estoy hablando mucho, Antonella, en tu caso sería valioso escuchar tu percepción desde Argentina. Disculpa, tú estás como moderadora, no te quiero agarrar con un punto que no esté en agenda. Inevitablemente está el tema del default de Argentina, que nos toca a todos. En el caso mío, como gestión de portafolio, estamos con un default en un bono de provincia de Mendoza, ¿no? Entonces, que posiblemente está ahorita en waiver, pero vamos a decir entra en default. Entonces, me gustaría un poco también oír tu caso, será luminosa tu opinión al respecto. Insisto, disculpe si propongo algo que no esté en agenda. Bueno, muchas gracias y apago el video para mejorar la conexión y ahorrarle que estoy despeinado. Bueno, vamos a pasar entonces a la respuesta por parte de los panelistas. Rocío, Félix o Yanis, ¿pueden comenzar? Sí, yo creo que ya Orlando mostró un poco el cuadro venezolano. Nos gustaría oír entonces cómo están afrontando esto, incluso los otros colegas que están aquí conectados también en Bolivia y en Nicaragua. Sí, Nicaragua, para saber, porque, bueno, el tema de aquí del gobierno, Bueno, dando este subsidio a $2 es lo que le está suministrando a la gente como un bono de salud. Bueno, ya sabemos lo contraproducente que son estas cosas para controlar a la gente, ¿no? bueno, en el caso de Nicaragua, si me permiten, la situación es tan dramática. No sé cómo está mi audio, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, en el caso de Nicaragua, la situación es tan dramática que pensar en cualquier esquema de subsidio es regresar a la misma práctica que Ortega ha implementado desde que llegó al poder, que es simple y sencillamente la utilización del Estado como un instrumento en función ni siquiera de un partido, sino de una familia. Es decir, el esquema de poder de Daniel Ortega
es tal en el cual el mismo aparato político del Frente Sandinista ha sido incluso desplazado, y no es que yo quiera defender al partido, pero el Frente Sandinista es un partido al cual yo me he opuesto toda mi vida, pero tenía un alto nivel de coordinación organizacional que ha sido desplazado por una familia en el poder. Y esa familia en el poder ha utilizado elementos como el hambre cero, que es un bono de gobierno para en especies, usualmente en animales de granja, como gallinas, como cerdos, como vacas, y se ha demostrado que ese esquema ha sido utilizado con un alto criterio partidario. Entonces, no quisiera ahondar mucho en ese tema, pero sí aprovecharlo para plantear algo mucho más grave todavía, de que ni siquiera estamos hablando en el caso de Nicaragua de qué se podrá hacer en esquemas de mitigación con ayuda estatal, sino que se podrá hacer incluso para que se le permita el derecho fundamental a los ciudadanos a acceder a la salud, incluso privada, dado que la salud pública está colapsada. Se ha prohibido la importación de medicamentos en muchos casos, se ha prohibido la prueba de reactivos COVID en el caso nicaragüense. Entonces quisiera resumir el hecho que Nicaragua es un caso extremo, no de una dictadura de partidos, sino de una dictadura familiar que utiliza el Estado, no solo en el esquema de subsidios, sino de manera criminal, incluso controlando la exportación de vacunas para otras enfermedades, para fortalecer el poder político de la familia, de manera tal que cada ciudadano que abiertamente se oponga al régimen está bajo la amenaza de quedar en total desprotección del Estado. Y por eso yo decía que esta es una gran oportunidad, por duro que parezca, para recobrar lo fundamental de la libertad individual, porque en la medida en que se ha colocado tanta esperanza en el Estado, cuando el Estado termina siendo secuestrado por un loco y por una loca, como es la pareja dictatorial, el ciudadano termina siendo rehén de un Estado que no está en función de las libertades individuales, que no está en función de la persona, sino en función de un pequeño grupo de poder. Gracias. Muchas gracias, Félix, por tu observación, ¿no? Y eso también nos deja esta pregunta, ¿no? De cómo tal vez, a ver, es importante que uno pueda elegir quién lo gobierna, pero que también pueda elegir que esa persona lo deje de gobernar. Y ahí está el gran desafío, ¿no? En América Latina, de cómo hacemos una vez que estos gobiernos que asumen o que toman el poder, cómo hacemos para que lo dejen, ¿no? Para que finalmente puedan abandonar el poder. Yo creo que el caso al menos venezolano, el caso de Nicaragua también, son dos situaciones bien complejas, ¿no? Bueno, el caso de Venezuela se ha aprobado con todas las instancias, ¿no? Se ha aprobado con diálogos, con elecciones, con referéndums, y digamos, para los venezolanos todavía sigue siendo muy difícil, ¿no? Poder salir de una situación como la que están atravesando, una vez que se pasa cierto límite del que parece no haber retorno. Voy a pasarle la palabra entonces a Yanis para escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Antonella. Hablando desde el punto de vista económico, Bolivia ya tuvo una cuarentena que no fue puesta gubernamentalmente, sino desde los ciudadanos el año pasado. Por 21 días todos cerramos todo, entonces ya veníamos con una crisis económica por una defensa de la democracia legítima y necesaria, y muchos negocios estaban reactivando todo en diciembre, enero, febrero, y nuevamente en marzo volvemos a caer en la cuarentena, de modo que aquí ya se han ido muchas empresas a nivel internacional. Conozco muchos amigos y personas que son parte del movimiento del que yo pertenezco, Ríos de Pie, han perdido el trabajo en estos últimos días. El gobierno ha respondido habilitando un número de subsidios distintos. Hay el bono universal, que lo puede cobrar cualquier persona a nivel mensual que no tenga un trabajo, que sea mayor de 18 años. Hay bonos para los niños que están en colegio, sea privado o sea público, y lo pueden cobrar hasta el año en que se gradúen. Y también hay bonos de acuerdo a cuántos niños menores de 2 años, si no me equivoco, existen. Entonces, y aparte de esto, una serie de préstamos que se han abierto para que los distintos negocios pequeños y medianos puedan pagar el sueldo de sus empleados. Pero ojo al dato, este tipo de préstamos son casi imposibles de acceder ya llevándolo a la práctica. He escuchado muchas experiencias en las que simplemente la cantidad de requisitos es básicamente imposible. Lo que me gustaría recalcar de todo esto es que hay una gran pregunta, porque aquí nos estamos enfrentando, estamos hablando de un gobierno de transición que en teoría es más liberal que lo que era el gobierno de Evo Morales, y sin embargo ha empezado a sacar una cantidad de subsidios increíblemente larga. Y con mis amigos activistas decimos, Evo Morales
fue la izquierda, esa izquierda fue la mejor derecha que hemos tenido y la derecha que tenemos ahorita parece la mejor izquierda que Bolivia había tenido, porque al final del día, y por esto es tan importante que trabajemos desde los espacios de think tanks, de ONG, a empujar valores, no específicamente caras o personas o partidos, porque al final del día lo que se ve ahora es que estos subsidios están respondiendo a un interés electoral de la presidenta en ejercicio, que desea tener votos y desea caerle bien al pueblo para poder ganar las elecciones cuando sea que sean. Entonces, está muy complicado el tema económico. Yo soy de Chuquisaca, en esa región se espera que el 80% de las personas alcancen un nivel de pobreza extrema debido a la cuarentena que estamos viviendo hoy en día. Y pasando a la pregunta y la reflexión que hacías, Antonella, creo que desde Bolivia podemos hablar de cómo se saca un régimen, porque lo hicimos el año pasado. Estamos teniendo un montón de tropiezos y muchos errores en el gobierno de transición, muchísimos, pero aún así quiero recalcar de que justamente lo que Félix decía, esta pluralidad no fue hasta que todo el pueblo boliviano, por dirección de personas desde la sociedad civil, no desde ningún partido político, se unió en desobediencia civil. Creo que ahí está el meollo de la cuestión. Ningún gobierno, por muy dictatorial que sea, puede quedarse en el poder si los ciudadanos no obedecen. Pero los ciudadanos no pueden desobedecer de una forma caótica y violenta, sino con algún tipo de estrategia por detrás, y eso es un trabajo de educación ciudadana inmenso que toma mucho tiempo y que podemos ver en casos como Venezuela, por ejemplo, que también han habido campañas de no violencia, que igual hay muchos otros obstáculos. Pero creo y considero importante darse cuenta, hablaba con una amiga de Sudán hoy día, de que en la medida en que nosotros no sepamos romper este ámbito académico en el que trabajamos y llegar de verdad al ciudadano de a pie, que capaz ni siquiera entiende los conceptos en los que hablamos, va a ser muy difícil de que esta lucha por la libertad verdaderamente se expanda, porque ellos sí tienen control de calle, ellos sí arman grupos de choque con personas que no entienden el concepto académico de democracia, pero que sí saben que tienen hambre y que necesitan ese dinero que se les ofrece por ir a causar caos y violencia, y ellos sí llegan a esa parte de la población a la que tristemente nosotros desde nuestro espacio no hemos sabido llegar. Entonces, abro la reflexión ahí porque como aparte de la Human Rights Foundation, como Ríos de Pie, como movimiento, mucho de nuestro trabajo ha sido evitar violencia, reconociendo y desarmando estos grupos violentos, y nos hemos dado cuenta de que si nosotros hubiéramos llegado a ellos antes y les hubiéramos mostrado el verdadero significado del trabajo que se les hace hacer y que hay otras formas de ganarse el pan de cada día que no es siendo violento a favor del régimen, nos podríamos haber ahorrado muchos problemas en Bolivia. Gracias, Yanis. Bueno, ahí también en tu mensaje creo que vemos claramente, ¿no?, esa ventaja que tiene muchas veces ese socialismo, ese marxismo, o lo que ha representado, ¿no?, ese socialismo del siglo XXI, al plantear, no la llamaría soluciones, sino parches de corto plazo, ¿no? Esto que decís, si no tenés para comer hoy a la noche, vas a recurrir efectivamente, digamos, a la migaja, ¿no?, que te pueda brindar ese sistema, ¿no?, que también te termina generando esa dependencia y te hace dependiente de ese gobierno, ¿no?, o de ese sistema. Tenemos unos 8 minutos aproximadamente para... Yo quería comentar algo, Anto, en relación al tema de lo que hablábamos, de cómo se dice está trabajando con estas organizaciones intermedias. Hay una palabra que en inglés lo define muy bien, que es el tema de power, ¿no? Nosotros hablamos en español, es muy fea, empoderarse, ¿no? La idea es trabajar con estas organizaciones intermedias que al final son las que están conformando comunidad y las que están accionando en sus ámbitos de influencia. Las asociaciones de vecinos, organizaciones empresariales, todos tienen una audiencia a la cual hay que recurrir y transmitir nuestros principios. El principio de subsidiariedad, yo creo que es un principio que tenemos que sacar nosotros a la agenda, discutirlo, porque ese principio de subsidiariedad apela a que las instituciones más cercanas al ciudadano son las que de modo más eficiente y eficaz le ayudan en la provisión de bienes y servicios. Y hay otros mecanismos. Bueno, en nuestro país no es posible, que son las alianzas público-privadas. En este tema de la pandemia, las alianzas público-privadas en Venezuela no han funcionado, pero sí conozco de casos que se han puesto en práctica donde el sector público y el sector privado, hospitales, clínicas, se ponen de acuerdo para suministrar apoyo y salud y medicinas a aquellos que no tienen acceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que
la reflexión de otros campos donde tú decías que podemos abordar y atacar como think tanks, como hay alguien que tiene el micrófono abierto por allí, que se está oyendo. Y podemos entonces con estas organizaciones conformar de verdad un impacto importante, y yo creo que nosotros hacemos un trabajo político con P mayúscula, pero que hay un trabajo que tienen que hacer los partidos políticos para llevar estas ideas a la acción, y son los partidos políticos que compartan este ideal, como en Venezuela yo les comentaba, bueno, está Vente, María Corina ya nos habló, y es la que ha llevado este mensaje a todos los rincones del país, pero hay que trabajar nosotros como centros de estudio, como think tanks, en educación, en trabajar de las formas más sencillas, como decía Yanis, de cómo transmitir estos principios. Antonella mencionaba un programa que nosotros tenemos que se llama Cultura en Libertad, que se trata precisamente de eso. A mí no me gusta tanto cuando hablan de hay que cambiar la narrativa, hay que cambiar la narrativa. El liberalismo funciona desde los años, después de la guerra, en los 40 y pico. Así que quienes llevan los cambios y hacen los cambios es esa élite que llega al poder y lo logra para beneficio y bienestar de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos con esta cultura en libertad? Pues vincular los temas de la literatura, del arte, de la música, de todo eso con los principios nuestros. ¿Qué más que una película que te transmite estos principios es más cercana a las personas y lo van a entender? Un libro, una obra de arte. La izquierda ha tomado eso, pero nosotros podemos quitarle eso a la izquierda y ponerlo nosotros a funcionar. Bueno, Libertad y Progreso hace los videos, nosotros también hacemos videos, cosas que acerquen a la ciudadanía a estas ideas por medio de mecanismos a lo mejor más sencillos, pero las élites son las que logran los cambios y nosotros tenemos que trabajar también con esas élites y con las organizaciones intermedias. Comparto totalmente, ¿no? tu mensaje, Rocío, tu conclusión. Nos quedan unos 3-4 minutos para terminar con esta sesión. No sé si tenemos algún comentario de parte de alguno de los invitados. Antonella. Sí. Si me permites, he leído una pregunta que me han hecho por escrito en el chat sobre la unión de la oposición. Es en el caso nicaragüense, pero bueno, yo quisiera aprovechar esa pregunta para responderla más en un sentido genérico, ¿verdad? Y creo de que como liberales nuestra lucha no es ni debe ser la de el monopolio de las ideas o de la verdad, sino la de crear condiciones para que en una sociedad libre y abierta puedan haber alternativas y puedan haber opciones y sea el ciudadano haciendo ejercicio de su libertad individual el que escoja entre distintas alternativas. Entonces, aunque esta pregunta viene directamente para el caso nicaragüense, yo quisiera decir que el gran error del caso de nicaragüense es que estamos contaminados con muchísimos años de dictadura, las dictaduras de 40 años, una dictadura de derecha con Somoza, y luego todos los años de la dictadura sandinista, que ha sido una dictadura de izquierda con raíces en el marxismo, pero que ahora es una mezcla de todo. Entonces, estos autoritarismos han venido restándole la importancia de la creación de la libertad individual. Y las oposiciones deben entender eso, de que en este momento, independientemente de que hayan grupos conservadores, grupos más cercanos a las iglesias católicas o evangélicas, grupos feministas, grupos de centro, todos tenemos un mínimo común denominador, y es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad individual, el respeto a la dignidad humana. Y eso es lo que nos puede unir a todos para poder salir de la dictadura. Si un segmento de la oposición quiere monopolizar el relato, quiere monopolizar el mensaje, vamos a terminar haciendo una competencia entre distintos grupos mientras los autoritarismos siguen dominando el espacio político. Es ahí donde está el gran terreno del liberalismo moderno. Los liberales no luchamos para ser los dueños exclusivos de la verdad. Luchamos para crear condiciones a una sociedad libre y abierta en donde el individuo haga uso de su libertad y escoja entre distintas alternativas. Gracias.
Bueno, ya con esa conclusión, no sé si Rocío o Yanis tienen algunas últimas palabras para decir, ya tendríamos que ir cerrando la sesión para pasar a la próxima, así que si tienen algo, les cedo la palabra. No, yo agradecer a Atlas y a ti, Antonella, y a todos los amigos aquí, y que trabajemos más unidos, más en red, para aliviar los problemas que tienen nuestros países y además para, bueno, compartir ideas novedosas e innovadoras que nos ayuden a transformar en el mediano plazo todas nuestras realidades hacia la prosperidad y el bienestar, que es lo que todos queremos en libertad. Bueno, y muchísimas gracias. Bolivia ha sido un país que ha sufrido las consecuencias de no haber sido solidario con Venezuela y con Nicaragua y con Cuba en los momentos en que pasaron por una difícil dictadura. Así que ojalá eso no tenga que ser el futuro para ninguno de estos países, de las personas que están aquí. Gracias a quienes participan, sobre todo de Nicaragua y Venezuela, quienes han participado y quienes no también, porque ustedes nos dieron el ejemplo para luchar por lo que luchamos el año pasado. Así que ojalá nosotros podamos ayudarlos a ustedes en un futuro. Bueno, muchas gracias, Gracias, Yanis, muchas gracias. gracias, Félix, gracias, Rocío, por toda la labor y el esfuerzo que hacen a favor de las ideas de la libertad, y por supuesto a todos los amigos de las ideas y de esta batalla por la libertad que nos acompañan hoy. Vamos a cerrar entonces esta sesión, concluimos y ya pasaremos a la próxima que comienza en breve. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.